Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la preparación y manejo de las masas de levaduras, a cargo de Esperanza Sierra, Lida Cortés, Rafael Sedano, Kelly Suárez, Sandra Rubiano y Vanessa Joven. En el siguiente video podremos aprender acerca de los 12 pasos básicos para la elaboración de productos de levadura y además conocer las 3 técnicas básicas de amasado que se utilizan para las masas de levadura. La levadura es capaz de producir gases en productos que van a ser horneados para aumentar su volumen y conseguir cierta forma y textura, como sería el crecimiento del gluten y la fermentación de la levadura. Clases de levaduras. Productos de masa simple. Una masa simple es aquella que es baja en grasa y azúcar, como panes blancos e integrales y bollos para las comidas que contienen mayor grasa, azúcar y algunas veces también contiene huevos y sólidos de leche. Productos de masa enriquecida. No existe una división exacta entre las masas sencillas y las enriquecidas, aunque en general estas últimas contienen proporciones más elevadas de grasas, azúcar y en ocasiones huevos. Productos de masa de levadura extendida. Las masas extendidas son aquellas en que la grasa incorpora la masa en muchas capas mediante un procedimiento de extendido y doblado. Las capas alternadas de masa y grasa le dan a un producto horneado una textura quebradiza. Esos productos de levadura son de masa extendida no dulce y de masa extendida dulce. Etapas de elaboración. Hay 2 etapas para la elaboración de productos con levadura que veremos a continuación. El primero es la medición de los ingredientes. El pesado correcto y preciso es necesario para obtener consistencia y uniformidad en la producción. Cuando pesamos también calculamos el peso final de la masa para así evitar producir más o menos cantidad de lo deseado. Es importante en este paso de que hay algunos ingredientes líquidos como el agua, la leche o los huevos que se pueden medir por volumen y el resto de los secos sí los medimos por peso para asegurar así una precisión. También es importante que tengamos una báscula que sea exacta, o sea que nos dé el peso exacto. La segunda etapa que podemos encontrar es amasado o mezclado, que al mezclar las masas de levadura se consiguen 3 fines principales. Una de ellas es combinar los ingredientes para así obtener una masa uniforme y tersa. Segundo, distribuir uniformemente la levadura en la masa. Y tercero, hacer crecer el gluten. Para las masas de levadura se utilizan 3 técnicas principales. Una de ellas es la técnica de masa o mezcla directa, que se mezclan todos los ingredientes en el tazón. La segunda técnica que se encuentra es la técnica de masa directa modificada. Esta técnica se utiliza para distribuir las grasas, el azúcar y así obtener masas enriquecidas. Y la tercera técnica es de esponjado, la cual permite que la levadura actúe desde el principio. Otra de las etapas en el proceso de masas de levadura es la fermentación. Es el proceso por el cual la levadura actúa sobre los azúcares y almidones de la masa para producir gas de dióxido de carbono y alcohol. La fermentación es completa cuando la masa duplica su volumen y después de presionar ligeramente con los dedos, la huella permanece o se borra lentamente. Si se recupera su forma de inmediato, la fermentación no está completa. Es importante también tener en cuenta que la fermentación continúa durante las siguientes etapas de la elaboración del pan: la manipulación, medición de la masa, redondeado, reposo y moldeado. La manipulación es la técnica mediante la cual se le extrae el aire de la masa, es decir, se libera el dióxido de carbono, la levadura se distribuye para que la masa siga creciendo y se elimina la tensión excesiva de las fibras de gluten. Medición de la masa. Con la ayuda de la balanza, divida la masa en trozos del mismo peso, de acuerdo con el producto que se esté elaborando. Hay que considerar la merma por la evaporación de la humedad en el horno, ya que la pérdida sería entre el 10 y el 13% del peso de la masa.
aproximadamente. La medición se debe que hacer de manera rápida y eficiente para evitar la fermentación excesiva de la masa. Redondeado. A continuación explicaremos el proceso. Después de pesar la masa, hay que hacer piezas redondas y tersas. ¿Qué son tersas? Que no tienen ninguna arruga. Este procedimiento forma una especie de piel a estirar el gluten de la parte exterior de la masa para que pueda quedar una capa tersa. El redondeado simplifica el moldeado posterior y ayuda a la vez retener los gases producidos por la levadura. Este proceso que acabamos de explicar simplifica el redondeado de la masa. En reposo. Se debe relajar el gluten tras el boleado, se deja entre 10 a 15 minutos. Las características del reposo son extensibilidad, estirarse sin romperse, la elasticidad, que es recuperar la forma original, y la tenacidad es la resistencia que pone al estirarse. Existen dos tipos de reposo, que está el reposo en bloque, que es cuando se reposa toda la totalidad de la masa en un recipiente o varios, y el reposo en bola, cuando se divide inmediatamente después del amasado y tiene una pequeña fermentación antes del formado. Otra de las etapas es el moldeado, en la cual la masa se moldea para formar bollos que luego se colocarán en moldes para hornear. El objetivo de esta etapa es liberar las burbujas de gas para evitar la formación de agujeros en el producto. Otra de las etapas es el proceso de maduración o segunda fermentación, y es la continuación al proceso de la fermentación. Su principal objetivo es aumentar el volumen y 2. Generar una mejor textura, sabor al producto terminado. Se deben tener en cuenta varios aspectos. 1. El cuarto de maduración o cuarto de crecimiento. Controlar la temperatura, la cual debe estar en 27 y 35 grados de temperatura y no exceder con un porcentaje de humedad del 85%. Y si no se cuenta con el cuarto de crecimiento, se debe hacer una inspección visual donde se logre evidenciar el crecimiento de la masa. Se experimentan muchos cambios, como el crecimiento de la masa, la coagulación de proteínas y la gelatinización de los almidones, además de la formación y el dorado de la corteza, teniendo en cuenta la temperatura y tiempo del horno, ya que ésta debe adaptarse al producto que se va a hornear. Los baños, estos se realizan especialmente antes del horneado, los más comunes son de agua y huevo. Los cortes son para dar una cavidad de expansión, es decir, la parte superior de los panes se corta antes de hornearse. La carga de los hornos, por ejemplo, en los panes y bollos de molde se pueden hornear en charolas directamente en el horno, y el vapor, el cual ayuda a mantener la corteza suave y su resultado será crujiente y brillante. Después de hornear el pan, hay que sacarlo de los moldes, dejarlo enfriar en las rejillas, permitir el escape de la humedad del alcohol que se produce mediante la fermentación. Una nota muy importante es no enfríe los productos donde haya corrientes de aire porque la corteza puede coartarse, se puede partir. Si usted desea la corteza suave, barnice los panes con grasa derretida antes de que se enfríen. Almacenamiento. Los panes que se vayan a servir durante las 8 horas siguientes pueden dejarse en las rejillas. Los panes que se van a almacenar deben envolverse en bolsas a prueba de la humedad. El pan debe estar completamente frío antes de envolverse, ya que de otra manera la humedad se condensa dentro de las bolsas. Cuando los panes se envuelven y se congelan, conservan la calidad durante periodos más prolongados. La masa directa. Proceso de un solo paso en el cual se mezclan todos los ingredientes juntos. El amasado se hace hasta que la masa alcanza la suavidad y la apariencia deseada y desarrolla la elasticidad necesaria. Para la técnica de esponja se encuentran 5 ventajas. Una de ellas es que requiere menos tiempo de fermentación, otra la flexibilidad en el tiempo. Lo que quiere decir es que la masa de esponja se puede guardar más tiempo que la masa terminada. Tercero, mayor sabor. Esta es causada por la fermentación prolongada.
Cuarto, la fermentación es más fuerte en las masas enriquecidas. Y quinto, se requiere menos levadura, ya que ésta se reproduce durante la fermentación de la esponja. Otra de las técnicas en la preparación de masas son las masas agrias. Lo que se busca en este procedimiento es obtener la mayor cantidad de fermentación de la masa, la cual se hace simplemente tomando harina y agua y colocando a fermentar. Este proceso se lleva a cabo por la presencia de las levaduras silvestres presentes en la harina. Sus principales objetivos es dar una textura esponjosa y mejorar el sabor del producto terminado. Control de la fermentación. La fermentación adecuada, o sea, la fermentación que da como producto una masa que no es ni joven ni vieja, requiere un equilibrio entre tiempo, temperatura y cantidad de levadura. En el tiempo, los tiempos de fermentación son variables, así que el tiempo de manipulación de la masa lo señala el aspecto y textura de la masa y no el reloj. Temperatura. Lo ideal es que la masa fermente a la temperatura en que se saca de la mezcladora. En la temperatura del agua, la masa debe estar entre 25.5 y 26.7 grados centígrados para que fermente a la velocidad deseada. La temperatura de la masa se ve afectada por distintos factores: la temperatura de la panadería, la temperatura de la harina y la temperatura del agua. Por ejemplo, en una panadería pequeña, la temperatura del agua es la que se puede controlar con mayor facilidad. En días fríos tal vez haya que calentarla, en tanto que tal vez sea necesario utilizar una mezcla de hielo molido y agua en días cálidos.